Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal y en esta oportunidad vamos a empezar a trabajar con lo que es la instalación eléctrica de nuestra casa y para hacer esto primero tenemos que tener súper claros todos los conceptos que vamos a estar aplicando durante la parte práctica y por eso vamos a empezar con este video de lo que es la puesta a tierra, para qué sirve y cómo funciona. Así nos aseguramos de que todos partimos de la misma base con los mismos conceptos y una vez que tengamos todo esto claro podemos ver cómo se hace una instalación de puesta a tierra, cómo se la realiza, cómo se la mide, pero primero necesitamos saber qué es y para qué sirve. Si les gustan nuestros videos, si les gusta el contenido, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Siempre estamos respondiendo dudas, consultas, comentarios, así que cualquier cosa nos escriben y lo vemos por ahí. Vamos a empezar por ver cómo funciona o cómo está compuesta una instalación domiciliaria básica. Vamos a empezar con lo que es nuestra bajada. Aquí la empresa proveedora nos va a dar dos cables que vienen de la calle. Estos cables bajan por acá. Generalmente este caño puede ser de caño galvanizado, metálico galvanizado, o en la nueva versión viene todo de plástico. Los cables bajan por acá, ingresan a lo que es la caja del medidor. Acá tenemos el medidor de la compañía eléctrica. Y de acá del medidor salen dos cables y vienen a una caja que se instala detrás del medidor, donde acá tenemos una llave termomagnética. En algunos casos las empresas proveedoras también nos piden que aquí también tengamos un disyuntor, pero eso depende de lo que pidan las empresas. Generalmente acá vemos una térmica y nosotros desde acá ya nos vamos hasta nuestra casa. Y entramos hasta nuestro tablero principal y dentro del tablero el primer elemento que podemos encontrar es este, que es un interruptor termomagnético, también llamado PIA por pequeño interruptor automático. Y este interruptor protege a la instalación eléctrica, es decir, protege a los artefactos, protege a los cables, protege a la instalación eléctrica en sí, de sobrecargas y de cortocircuitos. En este caso, fíjense que nosotros tenemos una térmica de 32 amperes en este ejemplo. Entonces, esta térmica se encarga de que la corriente que circula por esta térmica no sea mayor a 32 amperes. Cuando la corriente que circula por aquí llega a ese límite, esta térmica salta, justamente para proteger a los cables de que la corriente que transporten no sea mayor a 32 amperes. Acá pueden ver cómo es súper importante que la térmica esté dimensionada de acuerdo a los cables que ustedes tienen. Si ustedes tienen un cable de 2,5 milímetros y ponen una térmica de 32, lo más seguro es que se le prenda fuego a su instalación antes de que la térmica salte, porque esta térmica va a saltar a los 32 amperes y el cable de 2,5 va a soportar 18 o 20 como máximo. Entonces se va a prender fuego antes de que la térmica salte. Ahí pueden ver cómo esta térmica, bien dimensionada y bien instalada, protege a la instalación de sobrecargas y de cortocircuitos, porque si nosotros acá abajo a la salida de esta térmica por alguna razón estos dos cables se juntan, se tocan y ocasionan un cortocircuito, la corriente va a subir muy rápido en un periodo muy corto de tiempo y este interruptor se va a dar cuenta de eso también y va a saltar. Entonces esto nos va a proteger la térmica, la llave termomagnética, nos va a proteger a la instalación eléctrica. Bien instalada y sobre todo bien dimensionada nos evita problemas como este. Fíjense en este caso una sola térmica de 25 amperes, sin disyuntor, sin nada, todos cables de 2,5. Obviemos por un segundo los colores de los cables, pero fíjense en este caso una térmica de 25 amperes para cable de 2,5 y acá literalmente tuvieron un incendio. En este caso, obviamente, la térmica estaba muy mal dimensionada para la instalación que había, pero justamente la tarea de la térmica es evitar esta situación que se dio acá. Fíjense que desde la llave termomagnética sacamos unos cables y vamos directamente a los enchufes, a las luces. Esto es el ejemplo que tenemos acá. Fíjense que es solamente una llave termomagnética y de acá de la llave sacamos la salida para ir a cada uno de los enchufes, de las luces, de todo lo que tengamos en la casa. Entonces, en este caso, desde la térmica salimos a un enchufe y fíjense que acá el cable de neutro, que es el cable celeste, viene y entra a la izquierda y el cable de fase entra a la derecha. Y esto no está puesto así porque sí. En este caso, un toma macho, fíjense que es de 20 amperes, 250 voltios. Acá tenemos la tercera pata que tiene el símbolo de la toma tierra. Entonces, esta pata va a la toma tierra. Y acá a la derecha tenemos el neutro. Acá tiene la marca del neutro. Por lo tanto, esta pata de acá tiene que ser la fase. Nosotros el neutro lo tenemos a la derecha y esto lo estamos viendo de frente. Si ustedes agarran el enchufe y lo giran para enchufarlo, el neutro queda a la izquierda. Entonces, súper importante cuando vamos a instalar enchufes, cuando vamos a instalar los tomas, siempre el neutro queda a la izquierda.
siempre que instalen un enchufe, el neutro a la izquierda y la fase a la derecha. Ahora finalmente desde nuestro enchufe nosotros conectamos una carga, en este caso un lavarropas, subimos la térmica, prendemos el lavarropa y todo esto funciona. Imaginen por un momento que este lavarropas por alguna razón se pone a masa, puede ser por un problema del motor, puede ser porque un cable se soltó y termina tocando la estructura metálica, por la razón que sea, pero toda la estructura metálica ahora queda a masa. Entonces nosotros acá vamos a tener los 220 voltios que tenemos en el cable de fase, los vamos a tener en toda la carcasa metálica y en el piso tenemos 0 voltios. En este momento esto es un circuito abierto porque tenemos 220 voltios en la carcasa metálica, tenemos patas de goma, entonces esto es un circuito abierto y en ese momento viene alguien y toca la carcasa metálica o toca este lavarropas en algún punto. Y ahí lo que pasa es que lo que estamos haciendo es cerrar el circuito, porque fíjense que ahora la persona que está haciendo tierra acá toca el lavarropas y cierra el circuito y sobre todo lo más importante es que hay una diferencia de potencial. Tenemos 220 voltios en la carcasa metálica y tenemos 0 en el piso. Entonces la corriente va a tender a fluir por la carcasa metálica, por la persona hacia el piso cerrando el circuito. Y en ese momento la persona se electrocuta. Esta situación donde tenemos una persona que se está electrocutando por un contacto no es algo que la llave termomagnética sepa identificar y sobre todo sepa prevenir. En este caso tenemos un contacto, una electrocución acá, y esto puede ser por dos tipos de contactos. Pueden ser por un contacto indirecto, que es este que vimos acá, donde tenemos un artefacto cuya carcasa metálica se pone a masa, es decir, que está en contacto con alguna de las fases, y esta persona toca la carcasa metálica, entonces cierra el circuito y la corriente viene por la fase, por la persona hacia el piso. El otro tipo de contacto que tenemos es el contacto directo, que esto es cuando tocamos directamente una fase, haciendo una reparación en un enchufe o moviendo una varilla de hierro, por alguna razón eso toca un cable de fase y eso es un contacto directo. En estos dos casos hay riesgo de vida, en estos dos casos esta persona se está electrocutando y esto es algo que tenemos que primero tratar de detectar y segundo prevenir. Acá como vimos, el interruptor termomagnético protege a la instalación eléctrica de las sobrecargas y de los cortocircuitos. Y acá tenemos otro tipo de interruptor que podemos colocar, que es este, que es un interruptor diferencial. El interruptor diferencial o disyuntor protege a las personas y a los animales de los contactos directos e indirectos. Es decir, sabe detectar estas situaciones y protege a estas personas de este tipo de contactos directos e indirectos. Internamente este interruptor tiene un anillo aquí adentro y por este anillo pasan dos bobinas, una que es la bobina de neutro, entonces este cable viene por acá y este bobinado se hace alrededor de este anillo y continúa para acá a este contacto. Y hace lo mismo con la fase, tiene otro bobinado pero en sentido inverso. Entonces dentro de este anillo denominado toroide se genera un campo magnético que en situaciones normales el campo magnético que tenemos en el neutro y el campo magnético que tenemos en la fase dentro del toroide se anulan justamente porque son iguales. Supongamos el caso de que este lavarropa funciona correctamente, no tiene problemas, entonces la corriente circula por el cable de fase, pasa por el disyuntor, pasa por la térmica, pasa por el enchufe, llega hasta nuestro lavarropas, le entrega la carga que este lavarropas requiera, vuelve por el neutro, pasa por la térmica, pasa por el disyuntor y termina cerrando todo el circuito acá. La corriente que entró por el cable de fase, supongan que esto era, no sé, 1 ampere, viene por acá 1 ampere, se entrega al lavarropas y vuelve por acá, por el neutro, y lo que vuelve también es 1 ampere. ¿Por qué? Porque este lavarropas funciona correctamente. Ahora, cuando esto se pone a masa, cuando tenemos un desperfecto en este artefacto y esto se pone a masa y viene alguien y lo toca, en este caso nosotros teníamos en nuestro ejemplo 1 ampere de entrada, que es lo que requería o lo que consumía este lavarropas, entonces le entregamos 1 ampere al lavarropas, pero viene alguien y lo toca ahora. Cuando lo toca, parte de esa corriente se va a ir por la persona hacia el piso y parte de esa corriente va a retornar por el cable de neutro. Cuando llegamos al disyuntor, nosotros acá entregamos 1 ampere, pero cuando retornamos tenemos 0,9 o 0,8. Entonces la corriente que ingresa no es igual a la corriente que regresa. Entonces en este caso tenemos una diferencia, justamente interruptor diferencial. Entonces este dispositivo se da cuenta de esa diferencia y cuando tenemos una diferencia acá, este interruptor salta. ¿Por qué? Porque justamente la corriente que ingresó es distinta a la corriente que retornó. Entonces por algún lado se perdió parte de esa corriente.
Y la tarea de este dispositivo es darse cuenta de eso y saltar cuando acá hay justamente una diferencia entre la corriente de entrada y la corriente que regresa. Entonces fíjense cómo en este ejemplo, cuando alguien toca el lavarropas, recibe una descarga, pero la gran diferencia que hay es que ahora, en vez de quedarse ahí electrocutado y seguir recibiendo la descarga, el disyuntor se va a dar cuenta de eso y va a cortar. Entonces la persona acá va a recibir una descarga muy corta porque el disyuntor va a saltar apenas se dé cuenta de esa diferencia y va a proteger a la persona. Esto no evita que la persona haya recibido una descarga, lo que sí va a ser una descarga muy corta porque el disyuntor va a saltar y va a evitar que se siga electrocutando. Ahora bien, ¿dónde aparece la toma tierra en todo esto, la puesta a tierra en todo esto? La puesta a tierra comienza por una jabalina, un electrodo que se coloca en la tierra y justamente esta jabalina es la que hace el contacto directo con la tierra y nosotros desde esta jabalina vamos a llevar un cable que va a pasar por toda nuestra instalación y se va a conectar a todas las cajas metálicas que tengamos, a todas las terceras patas de todos los enchufes, a todo punto donde puede haber un contacto indirecto, es decir, cualquier superficie de metal que tengamos formando parte de nuestra instalación tiene que estar conectada a tierra. Fíjense que en este caso de la jabalina sacamos un cable que viene hacia la tercera pata y después el lavarropas tiene una tercera pata que se conecta justamente aquí. Esta jabalina se coloca dentro del terreno, en el interior del terreno donde tenemos nuestra vivienda, y esta toma tierra, que es la que se denomina tierra de protección, que es la que tenemos dentro de nuestro terreno, es la que vamos a utilizar nosotros para desde acá, desde esta jabalina, llevar un cable hasta nuestro tablero principal, y desde este tablero vamos a llevar este cable a todos los circuitos y a todos los ambientes donde tengamos cajas metálicas, donde tengamos enchufes, donde tengamos cualquier cosa que al tocarla pueda generar un contacto indirecto. La jabalina viene de distintos largos y viene de distintos diámetros, viene de 1,5 metros, de 2 hasta 6 metros, y el largo de jabalina y el diámetro que vamos a utilizar depende pura y exclusivamente del tipo de terreno y sobre todo de la resistencia que necesitamos conseguir. En el caso de Argentina, no sé en otros países, pero en el caso de Argentina, la norma que rige la puesta a tierra es la IRAM 2281 y en esta norma podemos encontrar que la resistencia máxima que tiene que tener cuando nosotros colocamos esta jabalina y la medimos, la resistencia máxima tiene que estar por debajo de los 10 ohms, el ideal es que sea menor o igual a 5. Ahora, si nosotros vemos la reglamentación de AEA, podemos encontrar que el valor máximo que nosotros tenemos para esta jabalina es de 40 ohms para una protección diferencial, donde tenemos un disyuntor diferencial de 30 mA. Esto que nos dice que nosotros con 40 ohms o menos de resistencia estamos más que cubiertos para que este disyuntor pueda darse cuenta de estas diferencias que veíamos acá y pueda trabajar correctamente. Pero para que este disyuntor funcione correctamente, la resistencia de esta jabalina tiene que estar por debajo de los 40 ohms. Es súper importante que midamos cuál es la resistencia que tiene, porque no es solamente poner la jabalina en el piso, ponerle un cable y listo, sino que si esta resistencia es muy alta, el sistema de puesta a tierra se vuelve muchísimo menos eficiente. Entonces es súper importante que esto, cuando lo colocamos, no solamente que lo coloquemos siguiendo el proceso correcto, sino que también midamos cuál es la resistencia final que tiene nuestra puesta a tierra para asegurar de que estamos por debajo de los 40 ohms. Con un valor por debajo de 40 ya estamos seguros de que los interruptores diferenciales de 30 mA de corte van a poder funcionar correctamente. Para colocar esta jabalina, generalmente el método que se sigue es hacer un hueco en el piso de unos 50-60 centímetros de profundidad y unos 15-20 centímetros de ancho. Después, teniendo ese hueco, lo llenamos hasta el borde, esos 50-40 centímetros los llenamos hasta el borde de agua, colocamos la jabalina justo en el medio y presionando sobre la jabalina debería entrar y debería ser más que suficiente para que entre. Dependiendo el tipo de terreno, esta puede ser una tarea muy fácil o extremadamente difícil. En terrenos donde es solamente tierra, es muy fácil colocar la jabalina, con ese método que es el que se denomina de hincado directo, haciendo el hueco, llenándolo de agua y empujando la jabalina, es más que suficiente para que entre. En terrenos mucho más pedregosos y más duros, es muy difícil lograr que una jabalina entre correctamente. En ese caso, no termina quedando otra más que golpear la jabalina para que entre. El problema de esto es que esta jabalina tiene un alma de metal y después está recubierta por una capa de cobre
que en algunos casos hay algunas empresas muy buenas que tienen jabalinas que tienen hasta 240 micrones de cobre, pero termina siendo una capa muy finita. Y nosotros cuando empezamos a golpear estas jabalinas, sobre todo en terrenos pedregosos, cuando le empezamos a golpear, ese cobre lo raspamos o se lo vamos quitando y termina quedando prácticamente el alma de metal en contacto directo con la tierra, con las piedras. Y esto reduce la vida útil de la jabalina. No es que no va a funcionar, no es que no vamos a llegar a una resistencia buena, sino que esta jabalina se va a deteriorar más rápido a lo largo del tiempo que otra jabalina puesta por el método de hincado directo, donde solamente la presionamos y no la golpeamos tanto. Igualmente, nosotros dentro del mantenimiento anual que le hacemos a nuestras viviendas, una cosa que hay que hacer una vez por año es volver a medir esta jabalina. Entonces, una vez por año se vuelve a medir para asegurar que esta jabalina sigue teniendo la resistencia indicada. Si hay algún problema, si por alguna razón esta jabalina se empieza a romper o se empieza a degradar a lo largo del tiempo, con esta prueba una vez por año nos vamos a dar cuenta de eso y vamos a poder reemplazarla para evitar que esto termine siendo un problema. De nuevo, en terrenos arenosos o húmedos es muy fácil poner estas jabalinas. En terrenos donde es más piedra, más serrano, es mucho más difícil colocarlas. Y en esos casos no termina quedando otra más que terminar golpeando la jabalina. Un tema también súper importante es que en ningún momento la corten a la jabalina. Porque algo que pueden ver muchísimo es que empiezan a clavar esta jabalina, la empiezan a hincar y llega un momento donde encuentran una piedra o algo abajo y dicen, bueno, ya entró, no sé, 70 centímetros, la corto. Y agarran un amolador y la cortan. Y eso es un problema enorme porque justamente lo que aporta a la resistencia es la profundidad a la cual está puesta la jabalina. Dentro de la norma IREM de la 2281, que es la que regula los sistemas de puesta a tierra, hay una tabla en la que pueden buscarla, pueden encontrar cómo a mayor profundidad de la jabalina disminuye muchísimo la resistencia, porque justamente lo que están haciendo ahí es aumentar la conductividad. Entonces, a mayor conductividad, menor resistencia. Mientras más superficie tengan en contacto con la tierra, obviamente aumentan la conductividad, disminuye la resistencia. Entonces, súper importante, no la corten a la jabalina, traten de ponerla hasta el final. Si en algún momento encuentran una piedra o algo, es preferible que le rompan la madre a mazazos a la jabalina y no que la corten. Si bien van a deteriorar el cobre con los mazazos, una vez que la midan a la jabalina y validen que está por debajo de los 40 ohms, saben que al haberla colocado de esa forma, esa jabalina está más expuesta porque justamente la capa de cobre se termina rayando. Saben que esa jabalina en algún momento le van a tener que hacer mantenimiento, en algún momento se va a empezar a romper y van a tener que cambiarla. Si recuerdan, en nuestro caso anterior, donde no teníamos toma tierra, pero sí teníamos el disyuntor, cuando alguien tocaba un artefacto que se ponía a masa y teníamos un contacto indirecto acá, recibía una descarga, comenzaba el proceso de electrocución para esta persona que tocaba el lavarropas, pero el interruptor diferencial se daba cuenta de eso y saltaba. Ahora, si nosotros ponemos nuestro sistema de puesta a tierra, ¿qué pasa cuando este artefacto se pone a masa? En todos los dispositivos que tengan algo metálico, que tengan riesgo de que ustedes puedan tocar algo metálico, van a tener una tercera pata de toma tierra. Pero van a haber cosas como licuadoras, como cargadores de celulares, como cargadores de computadoras, que no tienen nada metálico y en ese caso no hay riesgo, incluso tienen protecciones dentro de los mismos equipos, entonces en esos casos no tienen una tercera pata. Pero súper importante, si el artefacto que ustedes van a colocar trae 3 patas y una de esas patas es la toma tierra, no usen adaptadores para convertir de estas 3 patas a 2, porque lo que están haciendo ahí es anular la toma tierra. Entonces, en este caso, esa corriente no tiene por dónde salir. Este artefacto consumía 1 amper, entonces viene 1 amper por el cable de fase, pasa por el diferencial, pasa por la térmica, pasa por el enchufe y llega al lavarropas. En este caso, como este artefacto está a masa, tiene un problema, parte de la corriente vuelve por el neutro y parte de la corriente se va por nuestro sistema de toma tierra. Entonces, por el cable de fase venía 1 amper y por el cable de neutro retornan 0,9, 0,8 o lo que sea, pero una diferencia. En ese caso, el interruptor diferencial se va a dar cuenta y va a saltar. ¿Cuál es la diferencia enorme que hubo acá con respecto a la versión anterior? Es que en este caso no hizo falta que alguien venga y toque el lavarropas y se electrocute para que el interruptor diferencial se dé cuenta de eso y salte. Fíjense que en este caso, solamente por tener nuestra puesta a tierra acá, cuando un artefacto funciona mal y tiene una pérdida y se pone a masa, esa pérdida va a venir por la toma tierra y el diferencial se va a dar cuenta y va a saltar.
Entonces, acá en este caso no hizo falta que vengan ustedes o que venga su hijo o que venga su perro y toque el lavarropas y se electrocute para que el diferencial salte. Esta es una diferencia enorme. Fíjense que en este caso, solamente por tener la toma tierra, ya tenemos un elemento de protección que nos previene de tener que tocar un artefacto para que salte el diferencial. Ahora veamos este mismo ejemplo, pero sacando nuestro interruptor diferencial y dejando solamente nuestra toma tierra. No tenemos interruptor diferencial, no tenemos ningún dispositivo que proteja a las personas o a los animales de estos contactos, pero tenemos una toma tierra. Y en este caso es el mismo ejemplo. Este artefacto se pone a masa, cuando está funcionando consume 1 amper, nosotros le entregamos 1 amper por el cable de fase, esto está a masa, tiene un problema, entonces por acá vuelven 0,9, 0,8, lo que sea, y hay una parte que se está yendo por el cable de puesta a tierra. Ahora, en este caso, al no tener un interruptor diferencial y al tener solamente una termomagnética que no sabe identificar estas situaciones, esta térmica no va a saltar nunca. Pero cuando nosotros vengamos y toquemos acá, toquemos la carcasa metálica, como la resistencia que nosotros tenemos en nuestra jabalina debería ser menor a 40 ohms y la resistencia del cuerpo humano en promedio está en el orden de los 2,5 kilo ohms, es decir, 2000 o 2500 ohms, al ser esta resistencia muchísimo menor, la corriente va a fluir por el cable de toma tierra y no por la persona. Esto no quiere decir que no vayan a sentir una molestia, que no vayan a sentir un calambrazo, como le dicen, o sea, van a sentir y van a tener una buena patada en este caso, pero seguramente va a ser mucho menor de la que recibirían si no tienen la puesta a tierra. Y esto es solamente teniendo en cuenta que ustedes están calzados con zapatillas, con zapatos, con lo que sea, pero calzados. Porque cuando ustedes están mojados, por ejemplo, o el piso está mojado y ustedes tocan un artefacto eléctrico, ¿cuál es el problema de que esté mojado? Que lo que están haciendo ahí es aumentar muchísimo la conductividad, bajar muchísimo la resistencia. Entonces su resistencia cuando tienen los pies mojados y tocan un artefacto, baja muchísimo. Entonces ya no está en el orden de los 2000 ohms, sino que baja muchísimo y ya se pone casi a la par de esto. Entonces ahí es mucho más probable que reciban la patada ustedes y no la toma tierra. Entonces de nuevo es súper importante que tengamos los dos elementos, que tengamos nuestro interruptor diferencial y nuestro sistema de puesta a tierra. Entonces fíjense cómo los dos se complementan. Este va a detectar cuando haya una pérdida, cuando haya una fuga, cuando haya algún artefacto que esté funcionando mal o cuando alguien toque un cable de fase y haya una diferencia justamente entre lo que está entrando y lo que está volviendo. Y la toma tierra va a permitir una descarga a tierra de esa diferencia. Entonces, entre el interruptor diferencial y la toma tierra trabajan los dos juntos, uno para detectar cuando hay una diferencia y el otro para generar esa diferencia. Entonces, en vez de tener que ir nosotros y electrocutarnos para que exista una diferencia, la toma tierra ya lo hace por nosotros y prácticamente nos salva la vida. Otro punto súper importante para lo que es la protección de los artefactos eléctricos que tenemos es este elemento, que es un protector contra sobretensiones transitorias que se llama, que es cuando la corriente sube muchísimo de golpe en un instante muy corto de tiempo. Por ejemplo, ante la caída de un rayo. Hace 2 años nosotros en casa tuvimos una situación que literalmente cayó un rayo en el patio y nos terminó destruyendo una radio y un equipo de música. Literalmente no funcionaron más y abriéndolos podía ver cómo estaba todo quemado adentro. Y eso es justamente por no tener esto. Esto en este caso es un DPS, un protector contra sobretensiones transitorias. Y fíjense que tiene una entrada para la fase, una entrada para la tierra y una entrada para neutro. Este elemento lo que hace es cuando detecta que hay un aumento muy rápido de la corriente, toda esa diferencia la va a terminar tirando a tierra. Pero fíjense, este dispositivo requiere que ustedes acá le pongan una entrada de toma tierra. Y prácticamente lo que hace es toda esa diferencia, toda esa corriente que termina entrando por acá o que termina detectando, la termina mandando a la toma tierra. Y esto obviamente funciona una sola vez. Cuando tenemos un evento de esos, esto se pone en rojo, indicando que este módulo ya no sirve más. Lo tienen que sacar. Sacan este módulo que pueden ver acá. Lo sacan, lo reemplazan con uno nuevo y listo. Pueden seguir usando su instalación. Pero como pueden ver, tiene una entrada de toma tierra que tienen que utilizar. Si no tienen una puesta a tierra en su casa, este dispositivo no lo pueden utilizar. Y esto se conecta de esta forma. Fíjense que nosotros acá en la entrada tenemos nuestro pilar donde tenemos una térmica del medidor
Entonces venimos por acá y fíjense cómo se conecta en paralelo con respecto a la entrada del interruptor diferencial. Es decir, acá nosotros tenemos nuestro medidor, viene nuestro cable que ingresa normalmente a nuestro diferencial y viene nuestro neutro que ingresa al diferencial, y esto se conecta entre el diferencial y la térmica que tenemos en el medidor. Fíjense que es el primer punto de entrada y protege a todo lo que está de este lado. Entonces supongan que por acá viene una corriente muy alta, este dispositivo se va a dar cuenta, como acá tenemos la toma tierra justo en la entrada, esto va a venir por acá, lo va a detectar, esto se va a quemar y la corriente va a venir por acá directamente a nuestra jabalina de toma tierra, evitando que toda esa corriente ingrese a nuestra instalación y nos termine destruyendo algún artefacto que tengamos. Pero algo súper importante que pueden ver aquí es que al ponerlo en paralelo, si esto se quema, nosotros podemos sacar este módulo, pero fíjense que no dejamos de tener alimentación en nuestra casa porque se pone en paralelo. Entonces lo que hace esto es permitirnos proteger a toda la instalación. Esto se va a quemar, lo vamos a sacar y al sacar este modulito, que este módulo se puede reemplazar, cuando ustedes lo saquen no van a cortar la alimentación dentro de su casa, sino que prácticamente se quedan sin protección aquí hasta que pongan el módulo nuevo. Y acá pueden ver en funcionamiento los tres elementos básicos de protección, que es el protección contra sobretensiones transitorias, el interruptor diferencial y la termomagnética. Acá en este ejemplo completo, supongamos que por alguna razón se aflojó un tornillo, se rompió una tuerca o algo y un cable acá dentro de fase termina tocando la carcasa metálica. No tenemos el dispositivo en funcionamiento, no está andando el lavarropas, pero tiene un contacto directo el cable de fase con la carcasa metálica. Sin tener andando el aparato, fíjense que lo que estamos haciendo es prácticamente conectar el cable de fase con el cable de puesta a tierra. Entonces ahí hay un flujo de corriente que viene por acá, por el cable de fase, va por la térmica, pasa por el enchufe, va al lavarropas y se va por la toma tierra. Entonces en este caso el diferencial dice entregué 1 amper y a la salida no tengo nada. Entonces el diferencial se va a dar cuenta de que hay una pérdida, de que hay una fuga, entonces va a saltar, va a cortar el suministro eléctrico indicándonos de que hay algo en nuestra instalación que está generando una fuga y fíjense cómo cortó solito sin que nadie le diga nada y nos ahorró tener que ir a tocar el lavarropas y electrocutarnos para darnos cuenta de que había un problema aquí. Ahora por último vamos a ver este caso. Fíjense que nosotros acá en la entrada tenemos nuestro medidor y acá esta bajada que ustedes tienen acá en el medidor, hay dos versiones que son prácticamente las que se están usando y esta es la que es norma ahora. Ustedes tienen una bajada que puede ser con caño metálico galvanizado y tienen esta nueva versión que es el caño metálico galvanizado pero recubierto por PVC. Fíjense que en este caso no hay ningún elemento metálico ni en la bajada, ni en el medidor, ni en la parte trasera del medidor. O sea, prácticamente su pilar no tiene ningún punto metálico, pero si esto es metálico, si esta bajada es metálica, la empresa proveedora les va a exigir que ustedes pongan una jabalina en la entrada que se denomina tierra de servicio. Esta jabalina que ustedes ponen en el medidor porque tienen algún elemento metálico, entonces la empresa les pide que si ustedes tienen la bajada de caño galvanizado, o sea que tienen un punto de metal que un chico puede ir y apoyarse contra eso y electrocutarse, sí o sí tienen que tener la puesta a tierra de servicio. Sí o sí la tienen que tener. Y fíjense cómo esta puesta a tierra de servicio es totalmente independiente de la tierra de protección. Ustedes van a usar la tierra de protección para ir a su tablero principal con el cable verde-amarillo, pero esta puesta a tierra no la usa nadie más que la empresa proveedora. Y esto es súper importante que lo tengan presente porque hay mucha gente que ¿qué hace? Como ya compraron una jabalina, la pusieron en el medidor, desde acá llevan el cable hacia el interior de la casa. Como para traer estos cables a su casa, tuvieron que llevar un cable, supongamos un cable para enterrar, un cable subterráneo, y lo llevaron hasta acá. Como ven que hay una jabalina, en vez de llevar un cable para enterrar con 2 cables, llevan uno con 3 y se conectan a esta jabalina. Y eso es un error gigante, un error garrafal. No se pueden conectar a la tierra de servicio. Sí o sí tienen que poner una jabalina adentro de su casa. No hace falta que esté en el interior de la vivienda, lo pueden poner en el interior, lo pueden poner en el exterior. Mejor si lo ponen en el exterior, que le dé el agua, que le llueva, pero no pueden usar esta jabalina de acá. Y un punto súper importante cuando tengan esto en cuenta es, si ustedes este caño es de metal, sí o sí la empresa les va a decir que pongan una jabalina.
Es más, cuando vayan a hacer el pedido de servicio, el electricista que vaya a hacer la revisión se va a fijar y va a decir, si esto es de metal y no tenés una jabalina, anda a comprar una jabalina y después vengo. Nadie te va a firmar cuando vos tenés un caño de metal acá y no tenés una jabalina, una tierra de servicio, nadie te lo va a firmar a eso porque la empresa te exige que si tenés una bajada metálica, tengas una tierra de servicio abajo. Si usas esta nueva versión, que es todo plástico, ya no te piden que tengas esta tierra de servicio, pero siempre, en todos los casos, tenés que tener tu tierra de protección en el interior de tu terreno. Ahora fíjense que acá, al tener una tierra de servicio y al tener una tierra de protección, ustedes no pueden poner esta jabalina donde ustedes quieran. La tienen que poner separada a una distancia dada de esta tierra de servicio. En este caso, la tierra de servicio es la que utiliza la empresa proveedora de energía en su medidor y la tierra de protección es la que utilizan ustedes en su casa para conectarse y llevar el cable verde-amarillo hasta su tablero principal. Nosotros acá tenemos que dejar una distancia de al menos 10 radios equivalentes, es decir, mayor a 10 radios equivalentes entre la tierra de servicio y la tierra de protección. Acá no podemos poner nuestra tierra de protección, tiene que haber por lo menos 10 radios equivalentes. Y esto suena raro, pero cuando lo ven con esta tablita, fíjense que acá tienen los radios equivalentes para electrodos IRAM 2309 y 23010, que son los electrodos, las jabalinas que ustedes van a comprar. Fíjense que tienen la designación comercial de media pulgada, 5 octavos o 3/4, y acá tienen la longitud en metros de la jabalina, una jabalina de 1,5, de 2, de 3, hasta 6 metros, y acá tienen los 10 radios equivalentes. Entonces, por ejemplo, si ustedes están usando una jabalina de 1,5 metros de media pulgada, tienen que dejar por lo menos 3,2 metros entre su tierra de servicio y su tierra de protección. Si están utilizando una jabalina de 3/4 de 2 metros, tienen que dejar 4,2 metros como mínimo entre la tierra de servicio y la tierra de protección. Una pregunta que nos hicieron un montón y realmente un montón de veces, y es preocupante la cantidad de veces, es ¿cuándo se conecta el neutro con la toma tierra? Y la respuesta es nunca. Nunca lo van a hacer. Por lo menos en Argentina, la única situación donde van a conectar el neutro con el cable verde amarillo es si la empresa proveedora de energía eléctrica en su casa les exige que ustedes hagan esa conexión, y generalmente si lo exige lo van a hacer ellos en esta puesta a tierra, en la puesta a tierra de servicio. Nunca lo van a hacer en la tierra de protección. Si ustedes tienen el cable neutro conectado con este cable verde dentro de su tablero, llamen a un electricista y pregunten por qué hicieron eso. El concepto ahí es básicamente que si ustedes miden el voltaje que hay entre la tierra y el neutro, debería ser lo más cercano a cero posible. Ahora, las empresas proveedoras en sus transformadores o en sus transformadores reductores, en esas ubicaciones, ellos hacen la conexión del neutro con la toma tierra si la situación lo requiere. Pero eso no es algo que tengan que hacer ustedes dentro de su vivienda y menos utilizando la tierra de protección. Si la empresa cuando va a hacer la conexión y les hace la bajada acá y ellos hacen la prueba, si ellos determinan y si en las pruebas que ellos hacen se dan cuenta que tienen un problema, ellos son los que van a conectar acá la tierra con el neutro, pero eso lo va a hacer siempre la empresa proveedora. Nunca lo van a hacer ustedes, por lo menos en Argentina, nunca lo van a hacer ustedes. Hay casos donde la empresa lo hace, quizás alguien vio eso y dijo siempre hay que conectar el neutro con la toma tierra, y no. O sea, eso es un error garrafal, sobre todo hacerlo acá dentro. Si la empresa no les dice nada, si la empresa no lo hace, ustedes no lo hagan. En una instalación domiciliaria en Argentina, donde ustedes trabajan de acá para adentro, nunca van a conectar el neutro con la tierra. Nunca. Lo únicos que deberían estar haciendo eso son los que trabajan en la empresa proveedora de energía que ustedes estén usando porque detectaron una situación que les requiere eso, pero no que ustedes lo vayan a hacer. Y aquí pueden ver los elementos más básicos de protección que vamos a utilizar en una instalación eléctrica: el protector de sobretensiones transitorias, el interruptor diferencial, la llave termomagnética y sobre todo nuestro sistema de puesta a tierra. Y fuimos viendo cómo interactúa cada uno de estos dispositivos cuando tenemos y cuando no tenemos una puesta a tierra.
es obvia la conclusión de que siempre deberíamos tener un sistema de puesta a tierra. En otro video vamos a ver bien cómo se instala un sistema de puesta a tierra, cómo se hinca la jabalina, cómo se mejora la conductividad del terreno, cómo se hace la conexión del cable. Vamos a ver todo eso, pero no quería pasar a esa parte sin primero tener todos este teórico y tener esta primera parte, porque no tiene ningún tipo de sentido que instalemos una jabalina si no sabemos para qué la estamos instalando, cómo nos va a ayudar y para qué sirve. Como les dije antes, una vez por año tenemos que volver a medir la resistencia de nuestra jabalina. Una vez por mes deberíamos presionar acá para validar que el interruptor diferencial esté funcionando bien. No nos cuesta absolutamente nada una vez por mes ir y darle un clic acá en el botón de testeo, probar que el interruptor diferencial funcione. Espero que les haya servido, espero que les guste, espero que hayan aprendido algo nuevo. Ahora que tenemos esta parte, sí vamos a ver en los próximos videos cómo hacer esta instalación de puesta a tierra, cómo se instala la jabalina, cómo se la conecta con nuestro tablero, cómo se lleva el cable, todo lo que necesitan para poder entrar con su cable verde amarillo a su tablero y empezar a derivarlo. Cualquier duda, cualquier consulta, lo que sea que no se haya entendido, cualquier cosa que necesitan, nos avisan. Muchas gracias por la atención, por el tiempo y nos vemos en el próximo video.